Fernanda salió de su habitación y se detuvo en el hall del segundo piso. Observó hacia abajo, al salón y al bar del fondo, y la imagen le recordó su última fiesta de cumpleaños. Los globos y las guirnaldas de colores, la música del estéreo, la gente que la esperaba para felicitarla. Todo parecía igual, sin embargo, en esta ocasión sus padres no estaban a su lado, sino en el salón, junto a los invitados. Tampoco nadie se apresuró a apagar el estéreo, pues Tego había quedado en pasar primero por otra fiesta y venir más tarde. Y Pablo no se encontraba allí. El rostro de Fernanda se opacó. A las 6 de la tarde, cuando sentía que algo le recorría por todo el cuerpo y le provocaba una mezcla entre dolor, angustia y escalofríos, seguramente el frío en el estómago al que se refería Pablo, escuchó el timbre del celular. Un switch accionó su alegría, se abalanzó sobre el teléfono y contestó. No era Pablo, sino el muchacho de la fiesta de los alemanes. Charló con él un rato y quedaron en verse al día siguiente. El miércoles, Daniel la recogió a la salida del colegio y la llevó en su coche, a una cafetería que tenía las mesas cubiertas con unos manteles azul marino. Sobre los manteles sobresalían unas servilletas de seda enrolladas en forma de barquitos, botellas de vino que se asemejaban a elevados arrecifes y bolitas de mantequilla como solitarios islotes. Se percibía una fresca brisa de mar. Nada que ver con la calurosa heladería cerca del parque. Daniel le inspiró confianza, y Fernanda le contó que el chico con el salía había terminado con ella. Él no mostró ni pesar ni compasión. Se comportó sereno, como un adulto, y le aconsejó que se rodeara de personas, que la mejor forma de olvidar un rompimiento era sintiéndose amada, protegida. Al final, se despidieron en la puerta de su casa como buenos amigos. Y a la mañana siguiente y cada mañana de esos 10 días de exámenes y papeleos antes de la graduación, exactamente a las 7, él le enviaba un mensaje para levantarle. ¡Viva la graduada!, gritó la voz de siempre desde la barra del bar. Mientras descendía por las escaleras, distinguió a un lado del salón a un muchacho que sostenía un arreglo floral. Se acordó de Pablo una vez más, de las rosas blancas, de su nerviosismo, de sus primeras palabras. Pero en esta ocasión su rostro no se ensombreció, al contrario, le invadió un leve brillo al reconocer a aquel muchacho. El traje elegante. El rostro bien rasurado. Los lentes de galán de telenovela. Daniel la observaba con atención, y ella le sonrió, encantada de que hubiera venido a su fiesta, agradecida porque durante esos días, los más difíciles de su vida, él se había portado como un verdadero amigo. Lo había visto el miércoles de la semana pasada, después de los exámenes. El día anterior, martes, el primero sin Pablo, había regresado del colegio directamente a su casa, esperanzada en encontrar un email y lo había hallado, una historia de amor oriental con un tono de sacrificio y reproche que le dio a entender que, sin proponérselo, había lastimado a Pablo. Entonces tuvo la certeza de que él le mensajearía o la llamaría, y se puso a esperar con el celular, 1 hora, 2, 3. Nada. A cada rato revisaba el email. Tampoco. Hasta que se decidió a dar el primer paso y le envió un mensaje, luego otro, y otro. En vano. Sin más opción, lo llamó a su celular, pero este estaba apagado. ¿Qué hacer? El ánimo. Por ello lo invitó a su fiesta de graduación, donde se hallaba ahora, con un arreglo floral en las manos. Felicidades, él le entregó las flores. Fernanda volvió a sonreír y guardó silencio, en espera de algún comentario ingenioso sobre las flores, como lo hubiese hecho Pablo. Daniel le dio un abrazo. Pablo salió de su habitación y se encontró con su abuela, enjuta, diminuta, el pelo blanco y una sonrisa de malicia. Te devuelvo tu dichoso aparato, la anciana intentó entregarle el celular por tercera vez desde que se lo había encargado. Mañana, mamá Vita, él le dio un beso en la mejilla y se despidió. Lo voy a dejar sobre tu cama, gritó la abuela mientras su nieto saltaba las escaleras, de 2 en 2. En la cocina, su madre le arregló el nudo de la corbata y le echó una bendición. No regreses muy tarde, Pablo Augusto. Él asintió con la cabeza y salió de la casa. Afuera hacía frío. Era la primera semana de agosto y el viento del verano quiteño ya no soplaba como en junio o en julio, pero aún se hacía sentir, mucho más con esa delgada chaqueta que él llevaba. Las luminarias del barrio se habían encendido ya y,
quizá por el día y la hora, sábado cerca de las 7 de la noche, no había nadie en la cancha de básquet. Pablo se cerró los botones de la chaqueta y se echó a caminar hacia donde el Manzanilla. Al llegar a la casa, una enorme construcción de 3 pisos que siempre hacía lamentar a su progenitor por no haber seguido en el ejército, como si lo hizo el padre del Manzanilla, llamó al timbre y alguien salió a abrirle la puerta de calle. Entró. La sala estaba inundada de música y desprovista de muebles, evacuados para dar cabida a los invitados. Observó que el Byron ya se encontraba allí y que conversaba con algunos compañeros, los que también habían ido a celebrar el grado. Fue a reunirse con ellos. ¿Y el Manzanilla?, le preguntó al Byron. ¿El arbolito de Navidad? No sé. Te andaba buscando. Dijo que te tenía 2 noticias, una buena y una mala. Pablo se interesó. ¿Qué estaría tramando su amigo? Se encaminó a buscarlo a su habitación, cuando al salir de la sala se topó con Tego. Se alegró de encontrarlo allí. ¿Qué hubo? Tego le dio un apretón de manos. Ahí, se acordó de las lágrimas en el ciprés. Por cierto, gracias por lo de la otra semana. Como respuesta, Tego le colocó una mano en el brazo, y esa muestra de amistad le animó a preguntarle sobre Fernanda. ¿Por qué no? ¿Era el mejor amigo de Fernanda? Iba a hacerlo, pero en ese momento captó que un fulgor venía hacia él. Reconoció al Manzanilla enfundado en una chaqueta de luces, un arbolito de Navidad ambulante. ¿No hallaste un atavío más foco?, bromeó Pablo, y reflexionó que su amigo no podía haber aparecido en momento más inoportuno. Tego se rió también. La envidia te mata, el Manzanilla extendió las solapas de su chaqueta navideña, orgulloso. A ver si te ríes después de 2 noticias que te tengo. Tego simuló concentrarse en la música de la fiesta, al tiempo que se fijó en su reloj. Ven, ¿qué noticia quieres primero? ¿La buena o la mala? La mala no más, gracias. ¿Recuerdas que iba a estudiar Relaciones Internacionales? Mi veterana consiguió los folletos y resultó ser una especialización de maestría que exige una licenciatura en Ciencias Sociales. Así que primero voy a seguir comunicación. El Manzanilla le dio un abrazo, en tu misma facultad. Pablo puso cara de preocupación, aunque en el fondo le alegró la idea de que el Manzanilla volviera a ser su compañero. ¿Y la buena? Te la digo later. Es una sorpresa. El Manzanilla sonrió de lo más feliz. Se apartó de los 2 amigos y fue hacia el centro de la sala, donde se puso a bailar mientras exhibía la chaqueta de luces. Parecía un niño con un trajecito nuevo en medio de una fiesta. Ahora o nunca. Pablo calculó que tenía poco tiempo antes de que el Manzanilla regresara. ¿Sabe con qué sorpresa? Le lanzó la pregunta. ¿Cómo está Fernanda? ¿Qué te diré? Tego se rascó unos churros. No la he visto, solo nos hemos mensajeado y hablado por fono. ¿Qué dice? Chuta. Tego se rascó la cabeza otra vez, indeciso. Un breve silencio entre los dos. El bullicio y las risas de los bailarines en la sala. El timbre que sonó 2 veces. Pablo intentó ir a abrir la puerta, pero el Manzanilla le salió al paso. Yo voy, dijo. Creo que es tu sorpresa. Pablo intuyó a qué se refería su amigo. ¿Qué dice Fernanda?, le preguntó a Tego de nuevo, con premura. Me invitó a una fiesta en su casa, por su graduación. Tego volvió a fijarse en el reloj. De hecho, voy allá al rato, solo vine aquí a hablar contigo sobre Fer. En ese instante Pablo hubiese dado la vida por Tego, por el acolite, por lo que tenía que contarle sobre Fernanda. Sin embargo, esta vez tampoco pudo preguntar nada, pues el Manzanilla regresó de inmediato, acompañado por una muchacha. Pablo ni siquiera necesitó fijarse en ella para saber de quién se trataba. La amiga que había prometido presentarle. Los invitados apenas charlaban. Esta noche te ves especialmente hermosa, le dijo él. Fernanda sonrió halagada. Daniel tenía la cualidad de hacerle sentir así, atractiva, mayor de edad, hermosa. ¿Deseas beber algo? Después, gracias. Daniel le pidió el arreglo floral y lo colocó con el resto de flores, en un estante junto a las escaleras. ¿Te presento a algunas compañeras? ¿Sabes? Él le lanzó una mirada penetrante, con todo y sus cejas que se unían entre sí.
he notado que siempre haces preguntas. ¿En serio? O sea, ella trató de buscar una respuesta adecuada, y su vista se centró en 3 puntos del salón. Hacia un lado donde se hallaban 5 compañeras, Gaby entre ellas, que se veían aburridas como paredes y le hacían señas para que les presentara a aquel muchacho. En el fondo, junto al bar, desde donde sus padres la observaban con atención, en tanto intentaban animar a algunos amigos de la familia. Y en un sillón de una esquina en el que la tía Julia, pese a llevar un vestido de noche atrevido, parecía a punto de pararse de cabeza con tal de calmar los bostezos de los invitados. ¿Tienen muchas fiestas aquí?, preguntó Daniel para cambiar de tema. A veces. Mi papá dice que las ocasiones especiales se celebran en casa y no en un local. Aunque sus fiestas caseras siempre resultan aburridas. No está tan mal. Fernanda observó a su alrededor. ¿No estaba tan mal? Si nadie bailaba y cada quien permanecía por su lado, como esperando que ocurriera algo. Al igual que al inicio de la fiesta de los alemanes, tuvo la impresión de que allí se habían reunido varias personas con la consigna de aburrirse en masa. Sin embargo, aquello no le importaba. De hecho, en las últimas 2 semanas muchas cosas le resultaban indiferentes. Por ejemplo, antes se hubiera preguntado por qué la fiesta no estaba encendida como en su cumpleaños, aunque de sobra sabía la respuesta. Allí no se encontraba el amigo de Pablo, el Manzanilla y sus ocurrencias. ¿Y qué le sucedía a ella? También de sobra sabía la respuesta. Ahí no se hallaba el amigo del Manzanilla, Pablo, ni su ternura de niño. De pronto, sus padres se trasladaron de la barra del bar hacia el estéreo. Subieron el volumen y empezaron a bailar, lo que hizo que algunas parejas los imitaran. Daniel le tomó una mano y la condujo al centro del salón. ¡Que viva la graduada! Un suave beso en la mejilla, al no apartarle la vista, al sacarle a bailar quizá su amigo no había exagerado, por primera vez, y se dijo que iba a corresponder ese interés con amabilidad y sinceridad. Sinceridad, sobre todo. ¿Cuándo es tu viaje? Ella le tomó una mano, colocó la otra en la cintura de él y comenzó a moverse con sensualidad, al ritmo que imponía una salsita romántica. Al instante, Pablo sospechó el porqué del interés de la muchacha. Allí se había metido la mano, o la lengua, de su amigo. Respondió en forma evasiva hasta averiguar las argucias que el Manzanilla se había inventado. Debe ser difícil adaptarse a una universidad extranjera, prosiguió Michelle. Pero supongo que para un abanderado de colegio eso no es problema. ¿Universidad extranjera? ¿Abanderado? Pablo comprendió a qué se refería ella. El Manzanilla le había contado lo de la aplicación de la beca y, por supuesto, había exagerado la situación a la millonésima potencia. ¿Qué hacer? Se repitió que sinceridad, sobre todo. Solo llené una aplicación para una beca, él notó que ambos mantenían el mismo paso de la salsita. Como pareja de baile se acoplaban bien, y nunca fui abanderado, excepto en la imaginación del Manzanilla. Michelle se incomodó. No caché que era paro de tu amigo. No fue mi intención hacerte sentir mal. No. Está bien. El Manzanilla, que giraba entre los bailarines como una perinola de luces, les hizo un guiño y les torció la boca. Ella y él se imaginaron que le ponían las manos encima. Ahora la salsita entró en un ritmo pausado y ambos se movieron lentamente, en silencio. Pablo estudió con detenimiento el rostro de aquella muchacha, un par de bolitas negras que lo miraban con dulzura, unos labios finos y maquillados de rosa, un perfil delicado, agradable, suave. Si había que describirla, se quedaba con una palabra: suavidad. A su vez, Michelle analizó al muchacho que tenía enfrente, hasta el momento se había mostrado sincero, bailaba bien, no estaba mal y se le notaba una mezcla de hombre y niño. Eso la atraía. ¿Lo de que está sin nadie también es paro?, preguntó Michelle. La verdad, salía con alguien hasta la semana pasada. ¿Qué ocurrió? Terminamos. ¿Cómo te sientes? Solo. Ella no comentó ni preguntó nada. Pablo se sintió agradecido por ese silencio. Cuando la salsita concluyó, él le dio las gracias e intentó regresar donde Tego, pero Michelle se puso a caminar a su lado. ¿Qué hacer? Al momento experimentó 2 sentimientos contradictorios. Por una parte, le levantó la moral el hecho de resultarle atractivo a una muchacha,
por otra, quería que ella lo dejara solo para conversar con Tego, saber lo que tenía que contarle sobre Fernanda. «Deseo tomar algo», dijo Fernanda al dejar de bailar. «¿Me acompañas al bar?». Daniel asintió y le cedió el paso para que fuera por delante. Mientras se dirigía del centro del salón al bar, Fernanda notó muchos ojos puestos en ella, sus padres, la tía Julia, los amigos de la familia, sus compañeras. Por cierto, Gaby seguía aburrida, y se preguntó dónde andaría Tego. Seguramente ella iba a volverse la atracción de la fiesta en cuanto apareciera él. Pero Tego permanecía en el mismo sitio en el que había estado conversando con Pablo. Veía su reloj y a un lado de la sala, donde su amigo charlaba con una pana del Manzanilla, a ratos descubría que Pablo le lanzaba miradas de súplica, como pidiéndole que aguardara, que no se marchara sin contarle lo de Fer. Resultaba evidente que su amigo no sabía cómo sacarse de encima a aquella muchacha, y decidió echarle una mano, sobre todo porque se le hacía tarde. Se acercó a la pareja discretamente. «Disculpen», miró a Pablo con forma cifrada, como un cómplice que se dispone a cometer un atraco. «Tengo que irme. Mejor hablamos mañana». Pablo interpretó su mirada de complicidad y se disculpó de la muchacha. Ambos se apartaron. Llegaron al bar del fondo. Sobre la barra había botellas de toda clase de licores, bocadillos de hojaldre con trocitos de jamón y unos coctelitos verdes, decorados con rodajas de limón y pajillas de plata. En la nevera, en cambio, había cervezas, bebidas gaseosas y vasitos de helado de diferentes sabores. Fernanda se fijó en uno de ron pasas. «¿Deseas helado?». «No, gracias», dijo Daniel. «Voy a probar un cóctel». Fernanda tomó un vasito de helado, el que parecía contener más pasas, se sentó en un taburete y se colocó de espaldas a la barra. Mientras delante de ella la fiesta parecía animarse, que viva la graduada, Daniel se sentó a su lado, con un cóctel en la mano, en silencio. «¿Pasa algo?», preguntó Fernanda. «Lo lamento», Pablo se disculpó con Tego por hacerle esperar. «¿Qué me ibas a contar sobre Fernanda?». «2 datos». Aunque no sé si hago bien, Tego dudó un instante, luego se decidió. «En fin, la cosa es que Fer está enamorada de ti, y no se atreve a aceptarlo. Me dijo que te envió varios mensajes y que te llamó a tu celu». «Estoy sin celular». A Pablo se le vino a la mente la imagen de las manos arrugadas de la abuela. Es una historia, inverosímil, rara, estrambótica. «Chuta, tú sabrás». «El otro dato es que, si también estás enamorado, como me pareció en el parque, deberías hacer algo. Fer me contó que la semana pasada la invitó a salir el man de la fiesta de los alemanes, y que esta noche quedó en ir a su graduación». De inmediato, Tego le extendió la mano, señal de que no entraría en detalles, fue a despedirse del Manzanilla y del Byron y se marchó. Pablo se quedó en la oscuridad, a pesar del fulgor de la chaqueta de su amigo. Alegría y desconcierto a la vez. Fernanda estaba enamorada de él. Fernanda estaba con otro en ese mismo momento. «¿En serio? ¿Pasa algo?», volvió a preguntar Fernanda. «Solo pensaba», respondió Daniel. «Eres una mujer encantadora, no entiendo cómo alguien pudo terminar contigo. De pronto tuve algo de culpa». «En el amor no se tiene culpa», comentó él. «Se es uno mismo, y si eso afecta al otro, no se puede hablar de culpa». Ella se quedó pensativa y sorbió una cucharilla de helado. «¿Cómo se sabe cuando se está enamorada?». «Solo se sabe». Se quedó sin preguntas. Esperaba 2 explicaciones, como lo hubiese hecho Pablo, pero Daniel afirmaba que simplemente se sabía. Se fijó en su vasito de helado y en las manos de su acompañante. En sus dedos impecablemente limpios y serios, unos dedos que nunca se atreverían a robarle una pasa. Cosa que si hubiesen hecho los de Pablo. Experimentó un vacío y, al instante, reflexionó que concordaba con la idea de ese muchacho. No se podía explicar cuando se estaba enamorada, solo se sabía. Probó otra cucharilla, en su rostro apareció una expresión de desconcierto y alegría. «¿Te sientes bien?». Michel se acercó a Pablo, quien tras despedirse de Tego se había quedado inmóvil junto a la puerta. 1, 2, 3, estatua. En realidad no, la mirada de Pablo tropezó con la mirada de dulzura de la muchacha. «¿Te ocurre algo? ¿Puedo ayudarte? ¿Necesitas hablar?».
Esas 3 preguntas en serie le hicieron pensar aún más en Fernanda, en sus 3 besos en hilera, en su trilogía de chévere, chéverísimo y superchévere, en sus infinitas e inconcebibles preguntas que ahora estaría haciéndoselas a otro. Su mente se hallaba en muchos lugares, menos en la fiesta. Entonces Michelle le dio un beso en la mejilla y volvió a preguntarle si necesitaba hablar con alguien. Él dudó si referirle la conversación con Tego. Se fijó en la mirada de la muchacha, una mirada que, a más de dulzura, mostraba curiosidad, como un testigo que se acerca a presenciar un incidente fuera de su incumbencia. Decidió no contarle nada, en ese momento no necesitaba un testigo, sino un cómplice, y esa cómplice no podía ser sino Fernanda. Pablo guardó silencio. También Fernanda se había quedado en silencio, incluso largo rato después de haberle pasado varias veces la cucharilla al fondo vacío del vasito de helado. Entretanto, Daniel permaneció en el taburete, sin emitir palabra, con el cóctel en la mano. Aquel silencio, en medio del alboroto de la fiesta, resultaba incómodo y no podía prolongarse más, pero Fernanda ni siquiera reparó en él. Se hallaba emocionada con lo que acababa de descubrir, que estaba enamorada, y no quería compartir su emoción con el muchacho sentado a su lado. En eso, vio que la puerta del salón se abría y daba paso a una cabeza llena de churros. Se llenó de alegría al descubrir a Tego. Se levantó para ir a su encuentro. «Me voy a mi casa», Pablo le dio un beso en la mejilla a Michelle. «Lo siento, en verdad no estoy bien». De la puerta Pablo se encaminó al centro de la sala y se despidió de sus amigos, que eran los que más gozaban de la fiesta. Otra vez, como había ocurrido el viernes luego de los exámenes, el Byron y el Manzanilla se quedaron locos, pero lo vieron tan resuelto que lo acompañaron hasta la puerta. Afuera soplaba un viento helado y, a esas horas, más de las 9 de la noche, no se veía un alma en la calle. Ni siquiera las de las historias de la mamá Vita. Pablo se cubrió el cuello con las solapas de la chaqueta y se echó a andar a su casa. Adelante se divisaba una hilera de postes, como en el sueño de la muchacha que no se dejaba ver el rostro. Arriba, en cambio, había una luna llena y su luz, esparcida y fundida con el perfil de los Andes, le daba a la noche una tonalidad azul. La imagen resultaba singularmente extraña, hacía una noche azul. Fascinado con aquel color nocturno, ni siquiera fue consciente de pasar por la cancha de básquet frente a la estación de bomberos y por la transversal de su casa. Al llegar a casa y abrir la puerta de calle, levantó la vista y se quedó extasiado con el brillo de la luna. Luego, al bajarla, creyó distinguir que una sombra salía de entre los tarros del jardín. Con seguridad constituía un efecto óptico de luz, pero él se imaginó que era una mariposa azul que volaba y se mezclaba con el color de la noche. Finalmente, ingresó en la casa y subió las escaleras. Cuando entró en su habitación, se emocionó al descubrir el celular sobre la cama. Fernanda se acercó a Tego, emocionada, chévere que al fin llegaba. Lo saludó y le dijo que tenía que contarle algo, pero Gaby se les unió. Su amiga abrazó a Tego por la cintura, lo besó en la boca y lo arrastró al centro del salón. A bailar. Fernanda comprendió el por qué sus 2 mejores amigos últimamente andaban juntos. Chéverísimo. Eso la convenció aún más de su descubrimiento. Dudó si regresar donde Daniel, cuando el celular emitió un tono de mensaje. ¿Quién podía ser? Tomó el aparato y su switch de la alegría se encendió. Pablo, te extraño, te necesito, perdóname. La fiesta se había puesto de lo más encendida, que viva la graduada. Gaby bailaba con sensualidad y sus amigas se habían puesto a aplaudirla, en tanto el pobre Tego se esforzaba por seguirle el paso. Ella vio un sillón libre en una esquina, el sillón de pensar, y fue a sentarse allí, a responderle a Pablo. Fer, te necesito, no quise lastimarte, lo siento. La respuesta llegó al instante. Pablo, porfa, ¿puedo verte mañana? Fer, sí, porfa. Pablo, ¿a las 10, donde siempre? Fer, a las 12, porfa. Pablo, te quiero. Fernanda no necesitó reflexionar para responder. Fer, te quiero. Para, fertraves@guambramail.com. Asunto, mariposa azul. Ayer hizo una noche azul cuando regresaba a casa, vi entre las macetas del jardín una mariposa azul que se elevó por el techo y se perdió en la noche.
Creí que se trataba de un efecto óptico de luz. Pero no. Al ingresar en mi habitación me di cuenta de dos hechos metafísicos, ya no sentía el frío en el estómago del que te he hablado, y relacioné de color azul contigo, como si hubieras volado hasta mí. De ahí tuve la certeza de que debía enviarte un mensaje, y de que tú me responderías te quiero. ¿Por qué tuve esta certeza? También por dos hechos. Por el color azul, por supuesto, porque estuve leyendo unos estudios sobre el amor, en donde se afirma que cuando estamos enamorados, el alma se nos escapa de nuestra mano y gravita hacia la otra persona. En mi fantasía, imaginé que esa mariposa azul eras tú, o tu alma que había volado hacia mí. El amor es sencillísimo de explicar, ¿no? Seguramente en este momento estás desternillándote de la risa con esta absurda teoría. Pero para mí constituye una verdad. Nadie me sacará de la cabeza que anoche tu alma gravitó hasta mí, convertida en mariposa. ¿Quién iba a imaginarse que el alma fuera de color azul? Desde la gravitación de la mariposa azul. Pablo. Fernanda Traves Martínez. fertravesmartinez@guambramail.com. Escribió. ¿Cómo realmente supiste que te respondería? Para mí que no fue una mariposa azul, sino alguien que, en vez de alas, tiene un montón de churros en la cabeza.